A ver, la amenaza rusa de trasladar tropas a Cuba y Venezuela, no protestada por estos países, hace pensar en la conformación de un eje La Habana-Moscú-Caracas, parafraseando el eje de la Segunda Guerra Mundial. Hoy nos acompaña el escritor e historiador César Vidal para poner en contexto las últimas noticias internacionales y también el papel, por supuesto, de Washington en el diferendo y en la economía. César, se le extraña siempre, ¿no? Muchas gracias. Yo también extraño cuando pasa un tiempo sin recalar por aquí. ¿Por dónde empezamos? A ver, Bueno, podemos empezar por ahí, porque yo creo que se están sacando las cosas de madre. Yo he visto la entrevista del funcionario ruso, que además es un funcionario de tercera categoría. Yo vi esa entrevista en la televisión rusa. Y en un momento determinado, la periodista... Es la que le pone... La periodista le pregunta, bueno, vamos a ver, si aquí sigue toda la cosa como está... ¿desplazaríamos tropas a Venezuela y a Cuba? Y le responde, no le puedo decir ni que sí ni que no. Lo cual es exactamente igual que cuando aquí de pronto le preguntan al secretario de Estado... ¿No me parece que la pregunta estaba mandada a hacer? No, yo creo que no. Yo creo que la pregunta era esa y por la cara que él pone me da la sensación de que es igual que cuando aquí al secretario de Estado le dicen y vamos a intervenir en Venezuela y dice... todas las opciones están sobre la mesa, que es una manera maravillosa de no decir ni que sí ni que no. Yo creo que hasta ahí llega. Ahora bien, aquí hay otras cuestiones aparte de eso. Yo creo que Cuba en estos momentos estaría encantada de recibir ayuda de cualquiera, es decir, de Moscú y de quien fuera. Pero Cuba está jugando, sobre todo en los 2 últimos años, más la carta de la Agenda 2030. De hecho, yo vi hace apenas unos días un discurso de Díaz-Canel, que es un señor muy aburrido. Fidel Castro podía ser muy pesado y muy verboso, pero era más entretenido. Y en ese discurso Díaz-Canel dice claramente que los objetivos políticos del régimen cubano es la Agenda 2030. ¿Me acordé de ti? Claro, porque yo lo llevo diciendo hace años, pero porque sigo muy de cerca esa parte de la política cubana. Él habla de la Agenda 2030 y eso coincide con un cambio de la ley de educación y de lo que es la ley de patria potestad en Cuba en el sentido de la Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? Bueno, vamos a ver, la Agenda 2030 es la forma que le ha dado Naciones Unidas a la agenda globalista, que en principio pretende llegar a un poder supranacional en virtud del cual las distintas naciones, en el caso de Hispanoamérica sin discusión, se convertirían en protectorados. Es decir, usted conserva toda la independencia en su interior, incluso si es una dictadura repugnante como la de Cuba, pero a cambio de eso hay una serie de iniciativas internacionales a las que usted se somete. Y Cuba lleva jugando a eso desde hace años, o sea, esto no viene de ahora, viene de la época de Fidel Castro. El propio David Rockefeller lo cuenta en sus memorias, porque Castro nunca lo contó. Esta era una cosa que transcurría en la sombra. Y sin embargo, David Rockefeller lo cuenta en sus memorias, es decir, cuando nosotros empujamos la agenda globalista, Castro invita a mi hija a ir a la isla, estuvo en la isla varias veces la hija de David Rockefeller, dice, y en un momento determinado yo me reúno con Fidel Castro en Nueva York. Y esto es algo que viene desde hace tiempo. Ahora bien, igual que yo creo que ahora mismo Cuba está poniendo casi todos los huevos de la cesta en la agenda globalista, con las dificultades que tiene el régimen. Es decir, la situación de Cuba es más desesperada de lo que la gente se cree. O sea, mira que tenemos una idea de que es mala, pero es que Cuba tiene una población muy envejecida. Cuba tiene un crecimiento cero. Cuba tiene una parte muy importante y muy joven de su población fuera, el 85% en este país, pero casi un 9% en España. Y luego otra parte viendo dónde se ubica en el mundo y cómo entra en Estados Unidos o en Norteamérica o en Europa occidental. Y en medio de esa situación, si mañana a Cuba le ayudara Uganda, Cuba pide ayuda a Uganda, porque el régimen está en una situación malísima. Es decir, lógicamente el coronavirus ha sido un golpe muy fuerte para algunas de las vías de financiación de la dictadura, como es, por ejemplo, el turismo. Entonces, Díaz-Canel está en la agenda globalista, está en la agenda 2030, está en dejadme mantener esta asquerosa dictadura y a mí luego no me importa apoyar la ideología de género, el calentamiento global, lo que me digáis.
pero dejadme mantener esta situación de dictadura, y eso encaja con la agenda globalista. Ahora, si de paso consigue sacar algo a otra potencia, yo no tengo ninguna duda de que La Habana lo va a intentar hacer. Es muy difícil con Rusia. ¿Por qué? Primero, porque una de las cosas que hemos descubierto, los que hemos trabajado con documentación soviética, es que los soviéticos acabaron muy hartos de Cuba. Es decir, Cuba costó fue... 5.000 millones de dólares anuales en esa época. Bueno, les costó muchísimo, no les compensaba, no podían salir de esa situación que hubieran querido, tenían una pésima opinión de Fidel Castro, luego le podrían sacar, aclamar, etcétera, pero las cosas que aparecen en la documentación soviética sobre Fidel Castro y sobre el Che son terribles, variaban entre considerarle un loco o un imbécil, pero en cualquiera de los casos era un aliado muy costoso, y una de las primeras cosas que hace Putin es salir de la isla. Pero además hay otra cuestión que se suele perder de vista y que a mí me parece muy importante. Rusia no es la Unión Soviética, pero no porque no sea el mismo régimen y porque no sea comunista, sino porque es un 30% menos de territorio y un 40% menos de riqueza. El Producto Interior Bruto de Rusia es un poquito mayor que el de España. Y para jugar a superpotencia con un Producto Interior Bruto que es un poquito mayor que el de España, hombre, puedes hacer ciertas jugadas hábiles, y yo reconozco que en ese sentido Putin es un buen jugador de póker, pero al final tienes dos doses y no tienes un póker de ases. Y en ese sentido, las posibilidades de juego de Rusia, si uno las observa, siempre son posibilidades que intenta reconducir hacia la vía diplomática porque no tiene fuerza realmente para llevar a cabo ciertas acciones. Pero de nuevo, recapacitemos un poco. Estados Unidos, gracias a Dios, sigue siendo la primera potencia mundial. Es la primera potencia económica, es la primera potencia militar, y hemos salido de Afganistán como hemos salido. Es decir, mantener una guerra, y una guerra que no se solucione como la de Panamá en 4 días, algo así, es muy complicado incluso para una potencia como Estados Unidos. Ya pensar en el caso de Rusia, pues no sé, es como pensar si España en un momento determinado va a una guerra, pues no va a poder mantener ese esfuerzo. Cuestión aparte es que tú presiones, tantees, juegues, etcétera, pero en toda la situación Rusia está utilizando más la baza diplomática y sobre todo la baza económica que la idea de una baza militar. Cuestión ¿Usted cree aparte, que si Rusia manda ahora 200 tropas, o sea, 200 soldados y 3 barcos a La Habana, Estados Unidos va a hacer algo? yo creo que Estados Unidos no va a hacer nada, pero tampoco puede hacer nada. O sea, de nuevo, vamos a ver, de nuevo miremos lo que es la situación de manera realista. Por ejemplo, las amenazas que ha hecho Biden en algún momento de les vamos a sacar a ustedes del SWIFT. O sea, si Rusia hace lo que no debe hacer o lo que consideramos que no debe hacer, les sacamos del SWIFT y entonces no pueden ustedes llevar a cabo transacciones bancarias internacionales. Eso es más fácil de decir que de hacer. O sea, ¿cómo va a conseguir Biden sacar a Rusia del SWIFT si el gas ruso es el que calienta a Europa y estamos en invierno? ¿Y en Ucrania no entran? No, yo no creo que vayan a entrar. No creo que vayan a entrar. Yo creo que Rusia en estos momentos está intentando negociar que no haya armamento nuclear en Ucrania. Bueno, ya eso lo habían negociado. Porque sí, lo que pasa es que ellos quieren garantías firmadas, lo cual es lógico, porque también en su día les dijeron que la NATO no iba a avanzar hacia el este y la NATO ha llegado hasta sus fronteras prácticamente. ¿Ucrania, la Unión Europea la admite en la NATO o en la OTAN? No, porque vamos a ver, lo que pasa es que hay que conocer Ucrania. Ucrania es un país artificial. Ese es un avispero en el que nos hemos metido en contra del consejo de gente que conocía muy bien la política internacional, como era Richard Nixon o como era George Kennan, en el sentido de decir, no nos metamos en Ucrania, no creemos una nación independiente porque eso va a ser un avispero. Kennan, que es el gran estratega de la Guerra Fría, el que crea la doctrina de la contención y consigue contener a la Unión Soviética, el asesor de Truman y de Eisenhower, que no fueron personas débiles frente a la Unión Soviética, decía que decir que Ucrania no es Rusia es como decir que Virginia no es Estados Unidos. Y sabía de lo que hablaba. Y en ese sentido, cuando se produce el desplome de la Unión Soviética, tanto Kennan como Richard Nixon
del que se puede pensar lo que quiera, pero seguramente era el presidente americano de las últimas décadas que mejor conocía la política internacional. Consideran que meterse en Ucrania es un auténtico avispero. Eso nos va a crear problemas que no nos van a llevar a ningún lado. Pero ni rusos ni chinos parecen tener mucho miedo de meterse en América Latina. En España... Bueno, pero vamos a ver, ahí hay otra cuestión. Esto sí que es muy serio y esto sí que es muy importante y esto sí que se pasa por alto. Vamos a ver, en estos momentos China nos está desplazando peligrosamente de Hispanoamérica. Déjame darte solo unas pinceladas. En estos momentos el primer socio comercial de Argentina ya no somos nosotros los Estados Unidos, ya es China. En estos momentos, países como Perú, como México, etcétera, etcétera, ya más del 25% de su exportación se la lleva China. Y en estos momentos tenemos en Argentina una base que controla el ejército chino y que se dedica a observar el espacio, y en la que el ejército argentino no interviene. Y eso sí es extremadamente grave, y de eso no solemos hablar. Pero cuando uno ve cómo se ha multiplicado el comercio de China en Hispanoamérica, insisto, eso es gravísimo para este país, para su seguridad y para su economía. De eso no se habla nunca, nos perdemos en episodios. Y para eso cuentan con crecientes dictaduras de izquierda. En España, en una entrevista, el presidente del Partido Popular, interrogado sobre qué haría con América Latina si llega al poder, esto es lo que contestó. Veamos. ¿Qué trato dispensará como gobierno institucionalmente a dictaduras como la venezolana, como la de Daniel Ortega en Nicaragua o como la longeva de Cuba? Pues como España, bloqueo total de las relaciones y sobre todo a nivel financiero, porque estos jerarcas que roban a sus pueblos luego se traen aquí el dinero para comprar edificios en el barrio acomodado de Madrid o para llevar a sus hijos a las mejores universidades. Pero es que además España tiene que liderar la respuesta en la Unión Europea. Y las sanciones, como la posición común frente a Cuba que tuvimos en los 90, las tiene que liderar. La primera pregunta es si Casado tiene oportunidades de llegar a la presidencia del gobierno. No es imposible, pero me lo dice cuando regresemos de la pausa. Un momentito. A ver.